¿quién es Marce de la Cruz? ¿Cuál es el origen? ¿Qué es Marcelina? Digo, de cariño te digo Marce, ¿no? Así es. ¿Quién es Marcelina de la Cruz? Ah, hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Marcelina de la Cruz Cruz. Soy originaria de una comunidad en Agua que pertenece al municipio de Chicontepec. Soy indígena náhuatl. Soy nativo hablante de la lengua náhuatl. El náhuatl lo aprendí desde que era una niña, más bien desde que era bebé, porque nací en una comunidad náhuatl y el idioma que ahí se hablaba era el náhuatl. Después ya hubo, con el paso del tiempo, una mezcla del náhuatl y el español, pero normalmente la gente se comunica en la lengua náhuatl. De ahí estudié la primaria en una escuela bilingüe, donde llevábamos libros de náhuatl, que estos libros eran de la SEP, y de ahí pues terminé lo que es la primaria. Después nos mudamos a otra comunidad, pero esto nada más es mudanza de escolar, no de habitación y de casa. Yo seguía en mi comunidad, pero para seguir con mis estudios tenía que trasladarme a otra comunidad. En esta comunidad, pues ya ahí hago lo que es la telesecundaria, que la telesecundaria que pues obviamente tenemos a un profesor, pero básicamente estudiamos a través de la televisión. Ahí igual continúo hablando náhuatl, me sigo comunicando en náhuatl con mis amistades. De hecho, ahí también fuimos a concursar en otro municipio sobre concursos del himno nacional de náhuatl. Y pues así continué hablando náhuatl, continué desenvolviéndome con la gente náhuatl, hasta que pues, después de eso, pues como una aventura, ¿no? Por querer aprender cosas nuevas, por querer seguir estudiando, porque para ese entonces estudiar era muy difícil porque pues los papás somos de familia humilde, mi papá fue campesino, mi mamá ama de casa, se dedicó a la crianza de los niños, a las labores del hogar, y también ahí con ella aprendí lo que es, pues lo que te enseñan de generación tras generación, que son los conocimientos como del bordado, también te enseñan lo que es la medicina tradicional para curar ciertos males que no son tan graves que necesiten antibióticos. Pues también las madres les enseñan a las hijas a usar plantas medicinales para no recurrir tanto al médico. También menciono que en ese entonces para trasladarse a un servicio médico era muy difícil porque teníamos que ir al municipio, en este caso Chicontepec, y para trasladarse al municipio, pues sí, se hacía como una hora y media, ¿no? Y solo tenías que madrugar para poder ir al médico, porque solo había como quien dice 2 horarios de ruta. En ese entonces creo solo era uno y era tempranito, si no madrugabas, pues ya no alcanzabas a ir al médico. Entonces lo que hacían las mamás es pues enseñarte la medicina tradicional para que un dolor de estómago te puedes curar con alguna hierba medicinal, los malestares que generalmente se sienten pues con combatir todo esto con la medicina tradicional. De ahí, pues con ganas de seguir continuando con mis estudios, me mudo a Monterrey, Nuevo León. Allá llego a los 15 años. A los 15 años llego a Monterrey con una aventura nueva, ahora sí que con otra visión de lo que es el mundo exterior fuera de mi comunidad. Porque pues en la comunidad, pues normalmente convives con la misma gente de ahí, aprendes cosas de la comunidad,
aprendes a convivir en comunidad, pero ya afuera es un cambio pues radical, ¿no? Radical, pero yo con ganas de seguir, de aprender, de aventurarme, me lancé a esta aventura y me voy a vivir a Monterrey. Allá termino lo que es la secundaria, pero como es para un indígena salir de tu comunidad, es un reto muy grande porque hay muchas cosas que ya no dependes de papá ni de mamá, ya te tienes que responsabilizar, tienes que trabajar, tienes que aprender a cuidarte, tienes que aprender a administrarte, tienes que aprender a desenvolverte en este nuevo mundo, por así decirlo, en esta nueva aventura. Entonces llego a Monterrey, me quedo en una casa de asistencia para señoritas. Ahí las que dirigen la casa eran unas monjas. Entonces ahí me quedo a terminar la secundaria. Y para esto pues tenías que trabajar, ¿no? Porque ya no puedes solventar gastos más que a través de tu trabajo. Y hay que pagar renta, hay que pagar escuela, hay que pagar gustos, ¿no? Ya llego ahí a Monterrey, termino la secundaria nocturna porque pues tengo que trabajar en el día y estudiar en la noche. Y ya, termino la secundaria. Después de ahí pues como ya sales con esta idea, con esta meta muy fija de seguir con tus estudios, entonces pues tratas de no intimidarte. Bueno, al menos yo traté de no tenerle miedo a nada. Yo recuerdo esa época que yo no le tenía miedo a nada, a pesar de que venía de una comunidad indígena y a pesar de que dentro de la casa donde vivía se notó una pequeña discriminación, así quiero decirlo, para no hacer esto más como sentido feo, ¿no? De lo que ya vivimos actualmente. Entonces sí sentía un poquito de rechazo porque ahí te encontrabas en una casa donde pues habían muchas señoritas, había de escasos recursos, habían señoritas que iban a estudiar, que tenían la paga del papá y de la mamá. Y ahí dentro de la casa sí se marcó muchísimo esta diferencia, pero como nosotros los indígenas sabemos trabajar, tenemos las metas fijas, entonces, pues yo lo sentí en ese momento, pero no lo identificaba como discriminación o como este abismo de clases sociales. Entonces, yo solamente tenía fija mi meta de continuar y continuar y continuar, porque siempre me visualicé con una carrera, siempre tuve el objetivo de poder tener una carrera para cambiar un poquito el estilo de vida de donde yo provengo, ¿no? Y termino la secundaria, trabajando y estudiando, después tramito lo que es para la Universidad Autónoma de Monterrey, tramité ahí para hacer la prepa, afortunadamente salí en lista. Me siento muy agradecida con las hermanas de la casa de asistencia porque ellas me apoyaron muchísimo en esta etapa de lo que es la preparatoria. Porque yo, ya una vez que quedé en la Universidad de Monterrey, me quedaba muy lejos, ¿no? Muy lejos. Me asignaron una escuela que quedaba casi hasta el centro. Yo vivía por Providencia, pues sí está retiradito. Entonces le platiqué a una monja que yo quedé en lista, pero que me quedaba muy lejos para poder trasladarme. Y lo que ellas hicieron fue apoyarme a cambiarme de una escuela que está también, pertenece a la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero que me quedaba más cerca y que a la vez me permitía seguir trabajando para poder solventar estos gastos de casa, de independencia y de ahora estudios, ¿no?
ahí estuve, pues todo lo que es la prepa la terminé en Monterrey. Esta etapa también fue muy difícil, inclusive creo que fue más difícil todavía que la secundaria, porque en la prepa ya era un horario más extenso, cubrir más materias que las de secundaria. Entonces esto implicaba trabajar menos y estudiar más. Pero al trabajar menos, obviamente tienes menos ingresos y necesitas pues ahora sí que administrarte todavía más para que puedas solventar lo que son gastos escolares, gastos de la casa, y siempre tuve esta visión de ayudar a mis papás, ¿no? De seguir, de apoyar desde lejos con lo poquito que yo pudiera. En este caso, pues yo cuando podía les aportaba de manera, pues muy poquito, ¿no? Pero sí les ayudaba. Y fue difícil, pero creo que en esa etapa maduré muchísimo. Maduré un poquito más de lo que estaba en la secundaria, ¿no? Y ahí estuve en un horario vespertino. El horario vespertino entraba a las 12 y salía a las 6 de la tarde. Fui afortunada porque también en ese tiempo, esa preparatoria apenas se había integrado a la universidad, apenas estaban abriendo este espacio para la preparatoria, porque tienen kinder, primaria, secundaria, y ahora habían abierto este espacio para preparatoria. Me siento afortunada porque quedé ahí en ese espacio, en ese nuevo reabrir de ampliación de matrículas de la escuela. Y yo recuerdo que ahí sí también tuve mucho miedo porque el miedo de ya no es solo ir a la secundaria, ya es una preparatoria, ya es un profesor por cada materia, ya son exigencias por cada materia, ya son requisitos para desenvolverte, porque estuve en el Instituto Mano Amiga de Monterrey. De alguna manera yo tuve una beca para quedar en esa preparatoria porque es de paga. Entonces, solventar gastos de una preparatoria de paga y gastos escolares sí implicó un reto grandísimo. Y sobre todo porque venía primero de una escuela rural, que era telesecundaria, ¿no? Llego a la secundaria, la presecundaria para terminarla en una nocturna, o sea, diferente, ¿no? Acóplate primero de lo que es telesecundaria a la nocturna. De la nocturna me tuve que acoplar a este nuevo forma de estudio que es la vespertina, donde es demasiada exigencia, donde yo ni siquiera sabía usar una computadora, ni siquiera sabía aprenderla, de hecho. Y para hacer mis trabajos tenía que usar una máquina de escribir y ni siquiera tenía máquina. Entonces las monjas fueron por eso estoy también agradecida con ellas, porque ellas me prestaron este equipo que es máquina de escribir y hacía mis trabajos a través de máquina de escribir. Y cuando se necesitaba de una computadora o nos pedían a través de una computadora, me iba a casa de una amiga y ahí la hacíamos en equipo, casi siempre en equipo, para poder. Yo ni siquiera le sabía, yo solo a ella la aprendía, ella movía todo lo que son lo que es de computadora, yo solo me dedicaba a escribir y plasmar mis ideas. Ya que estaban pues plasmadas, obviamente las imprimía, ella se encargaba de decirme, mira, vamos a imprimir y ya de aquí ya nos vamos. Pero en esa escuela a mí me gustó muchísimo y me fortaleció demasiado. Siento que cuando yo salí de ahí podía con el mundo, porque ahí te enseñan a desenvolverte,
te enseñan a perder el miedo de hablar en el público. Desde pequeños te enseñan a poder estar frente a un público, a poder dialogar, a poder expresar tus ideas, a dar clases públicas. Estas clases públicas las dábamos a los padres de familia cada fin de semestre. Entonces, a mí me gustaba mucho y era un reto y un miedo, porque todas estábamos ya con este miedo de ese fin de semestre, porque ahí ya te explicaban cómo era este sistema. Entonces, lo que hacían era darte temas y te sorteaban esos temas. Entonces, tú tenías que conocer todos los temas que te habían dado, porque realmente no sabías cuál te iba a tocar. Entonces eso te hace más responsable y te hace exigirte para que puedas dar esa clase pública a los padres de familia, a trabajar en equipo, a poder colaborar, a poder desenvolverte como equipo para poder presentar esa clase. Claro que el primer semestre se me hizo fácil porque pues casi es un breve repaso, pero a la vez era un cambio, entonces era entre difícil y fácil, entre sigo, entre no sigo, entre si ya lo dejo esto porque ya estaba de alguna forma estresada porque pues este cambio nuevo, este sistema nuevo de aprendizaje, esta exigencia de esa prepa privada, pues yo no me sentía realmente preparada, ¿no? Por todo lo que yo había venido llevando mi preparación académica. De hecho, las maestras, ellas no creyeron que yo iba a terminar, porque sabían, ¿no? Sabían que yo vengo de pues de una comunidad de escasos recursos y los requisitos que te exigen es demasiado, entonces decían, no, pues, Marce se va a rendir, ¿no? Ellas decían, me decían, no, pues Marce se va a rendir. Ella no va a poder continuar porque es muy difícil. Y luego porque siempre llegaba tarde, ¿no? Recuerdo eso. Siempre llegaba tarde porque salía del trabajo y llegaba casi corriendo, ¿no? Y pues como es una prepa privada, pues te cierran el portón. Entonces tienes que llegar temprano para poder entrar a clases. Si no te cierran el portón y pues ya te quedaste sin un día de clases. Entonces, casi siempre llegaba corriendo, yo me acuerdo. Y la encargada del portón siempre me esperaba. Siempre me esperaba 5 minutos porque decía, sí va a llegar, sabemos que va a llegar. Entonces era como que bueno, pues ya. Y de ahí, pues ya terminé la prepa, logré vencer esos retos, esos miedos. No, pues yo salí y sentía que podía contra el mundo, ¿no? Porque salí fortalecida en la forma de desenvolverme, en la forma de enfrentar los retos que ahí te exigen. Como era también prepa católica, entonces también te enseñaban lo que era la religión, te enseñaban lo que era ser como más humana, respetar al prójimo, pero siempre había pues esa diferencia, ¿no? De a pesar de que te enseñan todo eso, pues somos adolescentes y como adolescentes pues hacemos y deshacemos y de alguna forma tal vez no conscientes, inconscientes. Entonces, yo tenía pocas amigas porque pues no podía salir a fiestas, no podía darme como que, ¿cómo decirlo? No podía darme el lujo de un día de pinta,
como un día de pinta como adolescentes que somos, es que, ay, no pasa nada si llegamos tarde, nos vamos de pinta y al día siguiente pues ya nos integramos a la clase. Pues no, en mi caso no era eso, mi caso era asistir siempre, cumplir siempre, exigirme siempre más, porque no estaba al nivel de mis compañeras, no estaba mi preparación académica al nivel de la exigencia de esa prepa, pero yo sabía que podía. Yo sabía que podía porque tenía esa visión de terminar, esa visión de estudiar, esa visión de buscar algo nuevo, algo bueno, algo que me haga mejor persona, tanto para mí como para mi familia. Porque el hecho de yo ser buena persona significa que estoy cumpliendo con mis padres. Que estoy cumpliendo con mis padres porque ellos confiaron en mí al dejarme ir, al saber que estoy lejos, que estoy sola, pero que no estoy de vaga, que no estoy de solo, pues de solo buscar algo nuevo, ¿no? Algo novedoso, algo motivador, algo nuevo, algo que no veías en la comunidad, ¿no? Entonces, ellos confiaban en mí y eso a mí me daba fuerzas para continuar y pues para no rendirme, no rendirme y lograr mi objetivo. Claro que pues siempre hay obstáculos, siempre hay retos, pero tuve la fortuna de contar siempre con gente que me apoyó, gente que confió en mí y que sabían que yo podía, ¿no? Y que no los iba a defraudar. Entonces, pues terminé la prepa, ahí sentí este conflicto de no encajar, ¿no? De no encajar porque vienes de una comunidad indígena, porque vienes de una familia de escasos recursos, porque vienes de una preparación académica de demasiado rezago, demasiado, pero sí tuve también buenas compañeras que estuvieron apoyándome, que las hermanas que no me dejaron sola y pues terminé la prepa, ¿no? Terminé la prepa, pero el problema como todo era nuevo, híjoles, aquí viene la parte más difícil porque yo no sabía, iba un poquito atrasada, pero y como ahí te exigen, entonces no cumplí con ciertos requisitos, entonces para graduarme fue difícil y terminé la prepa, me puse a trabajar, yo quería seguir con la universidad, pero también estaba como cansada, como estresada, porque había madurado mucho por todo lo que ahí te enseñan, por la forma de cómo te educan, pero también estaba un poco cansada porque era demasiado estrés, trabajar, estudiar, desenvolverte con las compañeras. ¿En dónde trabajabas, Marce? Trabajaba apoyando trabajaba en una paletería. También ahí estuve medio tiempo nada más, pero solventando mis gastos académicos. Las monjas también me apoyaron mucho porque de alguna forma tenía como un descuento en la renta. Entonces, eso me ayudaba muchísimo. Y pues con las compañeras también nos apoyábamos mucho porque a veces cuando no tenías alguien más te apoyara. Entonces, de alguna forma, pues ya,
fui saliendo. Entonces, para continuar con la carrera fue difícil porque no pude terminar la prepa como hubiese querido. Entonces, para hacer nuevos trámites fue difícil. Entonces, yo estaba viviendo sola ya porque algunas compañeras pues, no habían podido continuar con los estudios, otras sí. Entonces, para esto tenía una hermana que se había mudado a Guadalajara y me dice pues que vaya para allá, ¿no? Que vaya para allá porque estoy en Monterrey sola, ya terminé la prepa. En ese entonces pues ya sentía que podía tener un trabajo un poco mejor que una paletería. También es digno, pero yo sentía que podía un poquito más. Entonces mi hermana me dice, pues vente para Guadalajara y aquí sigues estudiando, trabajando y ya no estás sola. Ya estamos aquí, nos apoyamos, puedes vivir aquí conmigo y trabajas, ¿no? Y estudias. Bueno, pues yo, segura, decidida, me mudo para Guadalajara. Ahí empiezo otra vez esta travesía de no rendirme, de no dejar de estudiar, porque ya había superado esto de la prepa, ya había pasado de alguna forma lo que yo también sentía difícil, porque ya me había adaptado a este nuevo sistema escolar que ahora ya era pues como cualquier ciudadano que estudia secundaria, primaria, secundaria y prepa, ¿no? Entonces me sentía de una forma ya nivelada en cuestión académica y quería continuar. Pero la sorpresa es que llego a Guadalajara, es todavía más difícil acceder a una escuela pública ya, yo creo que en todos los estados. Es más difícil, empiezo a buscar y no quedo y no puedo. Entonces ya empiezo a buscar trabajo y me dedico a trabajar. Ya entonces como que esta parte del estudio lo dejé por un lado y me dedico solo a trabajar y trabajar y trabajar y pasan los años, ¿no? En trabajar. Pero tristemente en esa etapa de pasan los años, se enferma mi papá, empiezan otros gastos, otras preocupaciones y la escuela cada vez se fue más y más y más y más. Pero siempre tenía esta idea de continuar, de seguir. Entonces, con el paso del tiempo, empecé a conocer un poquito más Guadalajara, desenvolverme más y me doy cuenta que hay escuelas donde puedo ir y poder seguir trabajando, los gastos los podía solventar, pero se atraviesa eso lo de mi papá y ya no pude, ¿no? Empezamos no es su culpa, obviamente, no son cosas del destino, pero pues te cambia tu visión, ¿no? Te cambia tu objetivo, después te empiezas a desenvolver, pues ya de otra forma, como que ves que te alcanzan los gastos, ves que puedes salir, que puedes divertirte, que puedes apoyar a tu familia y pues es feo porque vas dejando a un lado la escuela, ¿no? Y ahí queda. Pero en este trabajar, en este conocer gente, en esta nueva vida, o en esta nueva etapa de vida, de estar migrando de una ciudad a otra, conoces más, te das cuenta que como indígena es más difícil también de poder tener un buen trabajo, de poder encajar en sociedades, encajar en amistades, porque, ¿cómo lo expreso? No sé cómo expresarlo para que se oiga, no se oiga feo, no. Aunque se escuche feo, no importa. Dilo como a ti te nazca, así Eh, como lo piensas. Porque te das cuenta de como indígena, para poder encajar en una sociedad necesitas
ese nivel de preparación, ese trabajo que te haga resaltar entre la sociedad, entre el grupo que te estás desenvolviendo, y te das cuenta que no sabes nada porque todos son licenciados, arquitectos, ingenieros, maestras, contadores, y tú sigues siendo una empleada, ¿no? Una empleada. Y además, en este desenvolver, te das cuenta que decir que eres indígena te discrimina más. Te discrimina más porque la exigencia para estar en un grupo es diferente, ¿no? Es una carrera, es una licenciatura, es un buen trabajo, y como indígena no tienes nada más que la preparatoria, más que la preparatoria. Y tu forma de hablar de alguna forma te delata, ¿no? Te delata porque como nosotros los indígenas no podemos cambiar esa identidad que traes, esa esencia que la traes, no la puedes cambiar porque donde vas, por más que te pongas los mejores zapatos, las mejores prendas, no dejas de ser tú. En primera, en tus expresiones, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de ver la vida que te enseñan en la comunidad, de que no hay malicia, de que todos podemos apoyarnos, de que hacerlo honesto es lo correcto y que no debes de mentir, que no debes de ser hipócrita ante la sociedad, porque los indígenas tratamos de ser honestos, porque eso es lo que te inculcan, valores, ¿no? Te inculcan valores del respeto, la honestidad, el trabajo, siempre ser respetuoso. Entonces te das cuenta que convives en una sociedad donde a veces es necesario mentir, pero que no puedes, pero que tratas de encajar y hacerlo de alguna forma que no vaya contra tus principios, que no vaya contra tus ideales, y que llegas a la ciudad, al núcleo de amigos, donde no puedes hablar tu lengua, donde no puedes decir quién eres realmente, donde tratas de encajar y donde la discriminación es tu más grande miedo, ¿no? Porque si dices que es indígena, te discrimina. Si dices que hablas una lengua indígena, te empiezan a rezagar de ese grupo. Pero yo recuerdo que cuando trabajaba no negué el hecho de ser indígena, porque a mí me preguntaron, obviamente te entrevistan, te piden documentos, llego a la entrevista, me dicen quién soy, ya que me presente, y les digo pues que soy indígena, que hablo una lengua náhuatl, que soy de Veracruz, pero que solo tengo la preparatoria y que pues ganas de trabajar. Entonces, yo recuerdo que de repente se me salía una palabrita así en náhuatl. A veces que no lo puedes evitar y se te sale, pero de ahí en más no puedes, ya, se acabó. Y se acabó porque también no hay con quién hablarlo, con quién lo hablas, con quién te das a entender, porque todos hablan español y algunos ya hasta hablan inglés. Y tú sigues hablando tu lengua y no puedes ni hablarlo, porque con quién lo hablas, con quién te desenvuelves, con quién entiendes esa cosmovisión que tú tienes, ¿no? Porque tu cosmovisión es totalmente diferente a la clase mestiza. Entonces, pues, te das cuenta de muchas cosas y pues no niegas, pero tampoco lo expresas. Entonces, lo que yo traté de hacer es sobrellevarlo, nada más. Sobrellevarlo con mis amistades, sobrellevarlo con la gente que me rodeaba, pero no lo hablaba, no lo hablaba. Y ese miedo a la discriminación no me permitió gritarlo, y porque también estamos hablando de pues más de 5 años, ¿no? Donde la discriminación realmente no se podía evitar. No había esta educación de no discriminar, de no tener esta igualdad entre ciudadanos. Entonces, yo creo que en ese entonces era un poquito más difícil que ahorita. Ahorita sigue habiendo, pero ya no como en esos tiempos. En esos tiempos, decir que eres indígena realmente era marcarte con una cruz. Así de feo,
marcarte con una cruz y ya. Aunque pues obviamente no lo puedes negar por tus rasgos físicos, por tu forma de hablar, pero pues todos se quedan en de dónde será, ¿verdad? De dónde será, porque se oye que no es ni de Monterrey, no es ni de Guadalajara. Entonces, quién sabe dónde sea. Pero con esa incógnita se quedaban. Después de ahí, eh, mm, mm, continúo ya con esta espinita de otra vez estudiar porque quería encajar en ese grupo social donde también quieres poder desenvolverte, donde quieres tener pues un buen trabajo. Empiezo a buscar escuelas, pero me doy cuenta que ahora ya era otra etapa porque cada vez los gastos son más, los gustos son más, las ganas de salir a fiestas pues son diferentes a cuando estás en prepa. Entonces empiezo a buscar estas escuelas. De hecho, en Guadalajara intenté meterme a una escuela, pero para estudiar para maestra, porque yo quería ser maestra en ese entonces. Pero no pude. Fui, pregunté, no pude y seguí trabajando. Hasta que llega esta oportunidad de hacer otro cambio radical, grandísimo otra vez, porque ahora de estar ya de alguna forma estabilizada económicamente, estabilizada laboralmente, eh, tienes que empezar otra vez de cero, otra vez de abajo, otra vez a eso que ya has vivido y que ya conoces. Entonces, mi hermana se muda a Zacatecas y ella pues ya llega con el apoyo de otros conocidos y empieza ya en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Llega con este apoyo que tienes aquí en Zacatecas de una casa de estudiantes, de un comedor, de una colegiatura, pues ahora sí que muy barata aquí en Zacatecas. Entonces ella me motiva a que me venga para Zacatecas. Pero para esto, cuando yo decido venirme a Zacatecas, realmente me daba mucho miedo, no quería empezar de cero, o sea, empezar otra vez de cero, y como que ya no quería. Pero este tiempo atrás que había venido desenvolviéndome, donde yo veía que, eh, que prepararte es la única forma para seguir adelante y para tener algo más estable. Entonces me empiezo a desenvolver con, con personas que empiezo a admirar y porque además, viéndolo bien, yo creo que desde un inicio tenía la visión de ser lo que soy ahorita, porque siempre recuerdo, siempre me ha molestado las injusticias desde que estaba en mi comunidad, desde que yo veía los problemas de lo que se vivía allá, ¿no? Entonces, estando en Guadalajara no me desenvuelvo, conozco gente que son abogados, entonces empiezan a resaltar esta parte de mí, donde no me gustan las injusticias, donde yo era una persona que siempre buscaba, pues, la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, de hecho, recuerdo una vez en un trabajo, en una temporada de vacaciones, a mi compañera, a unas compañeras y a mí nos iban pues a dar las vacaciones, pero sin pagarnos. Entonces yo me acuerdo que le peleé a mi jefe en ese entonces. Y no le peleé, más bien le dije lo que yo pensaba. Y le comenté que yo no estaba de acuerdo con eso porque si yo estoy trabajando ahí, tengo derecho a que se me paguen mis vacaciones. Porque yo no voy a conseguir otro trabajo en una semana o en dos y volver a regresar a donde antes trabajaba, porque yo sabía que eso no está bien. Entonces yo le expresé esta inquietud de que yo no estaba de acuerdo, de que como trabajadora quería mi pago porque siento que me lo merezco y que mi compañera también, y todavía más ella porque ella llevaba más tiempo que yo. Entonces esa vez logré que nos pagaran por lo menos media semana.
media semana de trabajo, logré que nos pagaran, porque pues le dije lo que yo pensaba y lo que él sabía que estaba correcto, pero no lo quería hacer. Entonces me doy cuenta que mi enfoque siempre estuvo perfilado hacia las leyes. Entonces me doy cuenta y empiezo a recordar esas injusticias que vivió mi papá, esas injusticias que se vivían en la comunidad, y empiezo a ver que esto ya me empieza a gustar más, ¿no? Y empiezo a admirar a los abogados, porque yo decía, es que ellos, si tú estás mal, ellos te van a apoyar. Si tú no sabes cómo, ellos te van a apoyar. Entonces empiezo a admirarlos, ¿no? Y cuando mi hermana se muda a Zacatecas, pues tenía esta idea de estudiar Derecho, pero también ya también tenía esta idea de estudiar Contaduría, porque también me gustaban las matemáticas, pero también me gustaba la psicología. Entonces me inclinaba más por lo que es Derecho y Psicología. Y realmente yo no estaba tan segura, pero ella me motivó mucho a dar este paso, a cambiar ese ritmo de vida que yo quería, pero no tenía cómo, esa herramienta de dar el paso de cambio. Entonces ella ya está en Zacatecas, ya de alguna forma había abierto camino para yo llegar, y ya me dice, hazlo, porque si no te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir ahorita. Y si tú me platicas lo que quieres o lo que te gusta, realmente ese no es tu espacio. Entonces, anímate. Vengo a Zacatecas, me mudo a Zacatecas, renuncio de un día para otro en el trabajo. De hecho, yo ni siquiera avisé que estaba haciendo trámites, porque pues no estaba tan segura de si puedo o no puedo. Cuando ya me dicen que sí y que tengo que venirme de un día para otro, renuncio sin pensarlo. Renuncio en el trabajo sin pensarlo, renuncio a todo sin pensarlo y me animé. Llegué a Zacatecas. O sea, y como en ese entonces estaba trabajando con un abogado, entonces pues de alguna forma me liquidaron bien, llegué bien a Zacatecas. Otro cambio de ciudad, cambio de gente, cambio de tipo de vida otra vez. Empieza desde abajo, pero segura de lo que quieres. Y ya venía segura de que quería estudiar Derecho. Llego a Zacatecas, me inscribo para Derecho y después me dieron dos opciones de tu primera instancia de la carrera y la segunda, a ver en cuál llegas pues, de que pudieras quedar. Me quedo en Derecho, me quedo ahí en la casa de asistencia de donde estaba mi hermana, y pues el comedor es un gran apoyo. Pues ya, a trabajar y a estudiar y acoplarte al nuevo tipo de vida, a acoplarte otra vez que eres estudiante porque otra vez empiezas de abajo, de aquello que ya habías olvidado, que habían pasado años, que ya ni te acordabas cómo agarrar un lápiz. Empiezas de abajo otra vez a hojear un libro, a hojear esto. Pero como ya estaba en Guadalajara y tenía esta idea de seguir estudiando, pues afortunadamente ya tenía mi computadora. Ya sabía manejarla un poquito más, ya sabía moverle más a la computadora. Y llego a Zacatecas y pues ya. Todavía recuerdo que cuando empecé la carrera sí se me dificultó muchísimo lo que es la computadora. Yo me acuerdo, no, decía no, porque esto, que lo otro, que los trabajos y todo otra vez, porque en la prepa pues no la usé, porque siempre me ayudaba mi compañera, pero en la carrera pues ya no, en la carrera lo tienes que hacer sola, tienes que trabajar en tu casa sola y pues enfrentar esta nueva etapa académica sola. Ahora sí que ya. Y porque yo sabía que con mi madurez y con los años, pues ya no podía depender de nadie, ni siquiera de mi hermana, porque ella tenía sus propias responsabilidades académicas. Ella ya estaba por graduarse cuando yo llegué a Zacatecas.
Y ya cuando no, algo así que que no podía o se me dificultaba, pues ya le pedí ayuda a ella. Ella, oye, ayúdame con esto, ¿cómo le hago aquí? Porque no le sé mover, o mira, que le quiero poner una imagen y todo esto y no sé cómo, y ayúdame. Y hasta la fecha creo que sigo batallando, pero ya no tanto. Ya un poquito más, ya soy más rápida en mover y en hacer y deshacer. Y empiezo a estudiar. Lo que no me gustó en este cambio de mudarme a Zacatecas es el clima de Zacatecas. Y creo que nunca me va a gustar. Eso lo tengo bien claro. Aunque Zacatecas ya me gusta, ya la adopté, ya la veo muy bonita cuando llegué. Estuve un mes enferma de gripa, un mes completo de gripa, recuerdo. Y no quería levantarme porque me tocó en agosto, el frío y todo. Pues ya llegué a los propedéuticos bien feliz, bien emocionada. Y empiezo ahí, pues ya a conocer otra vez amistades. No soy muy sociable y eso creo que no es parte también de mi personalidad, no soy tan sociable. Soy de repente, un poquito aislada, pero no me gustan las injusticias. Eso desde siempre y lo he venido manifestando y lo he venido trabajando y antes tenía un carácter de solo querer hacerlo, pero no saber cómo, ¿no? No conocer los medios, no conocer la forma de, ahorita ya lo conozco, ya sé que para estudiar ahorita pues una carrera, sobre todo, bueno, mi carrera, mi área, derecho, realmente no es pelear, es saber interpretar las leyes, es saber cómo se manejan estas leyes, cómo se regulan para poder hacer valer un derecho, ¿no? Durante la carrera de Derecho, en segundo semestre, lo sentí difícil porque tenía que otra vez trabajar, estudiar computadora, pero esta vez empezabas de cero cuando ya estabas estabilizada, cuando ya tenías tus amistades, llegas a una nueva ciudad, empiezas a convivir con jóvenes que no hay diferencia de edades con la mía, jóvenes que pues esta etapa ya la pasaste, ya sabes cómo es, pero que tú vas con la meta bien fija de estudiar, de aprender, de igual no vas a, a brincarte las clases, de igual de seguir siendo responsable, porque eso te enseñaron a ser responsable, porque te enseñaron a ser honesta, te enseñaron a respetar. De ahí pues igual continúo con mi carrera. ¿Y en qué momento empiezas a relacionarte con este ambiente de ser traductora para juicios, me dices, ¿no? Sí, intérprete. Intérprete. Cuando empiezo a estudiar derecho, pues empiezo a desenvolverme en el espacios jurídicos, espacios que como abogados, pues es el espacio adecuado, ¿no? Empiezo a asistir primero asistí muchísimo a la casa de la cultura jurídica que está aquí en Zacatecas y empiezo ahí pues dan conferencias, empiezo a asistir a estas conferencias porque son temas muy importantes yo iba todos los martes, asistía, me gustaba mucho asistir porque aprendías mucho, ¿no? Una cosa es la práctica y otra cosa es cuando ya vas y ya complementas esta parte de no solo la escuela, lo complementas con otros espacios, de donde complementas lo que te enseñan en clases a lo que te enseñan pues otras personas que ya están desenvolviéndose como abogados.
De ahí empiezo a asistir todos los martes y conozco a una intérprete wixárika. Fue por estas fechas, creo que la conocí, a la licenciada. El director de ahí, el maestro Abel, es súper amable con nosotros. Cada que asistimos siempre nos recibe muy amablemente, siempre nos ha apoyado o nos ha manifestado su apoyo. De hecho, nos ganamos una vez unas paraguas por estas fechas, que era el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y ahí conocí a la licenciada Casilda. La conocí ahí y intercambiamos ciertas opiniones y la saludé y la conocí. Y después, en la carrera, pues seguí estudiando, pasaron los años, empiezo a asistir, me empiezo a dar cuenta que existe esta figura de intérprete. Yo la verdad cuando empecé la carrera no sabía. Entonces voy a esos espacios, me doy cuenta que existe esta figura, que existe este derecho para los pueblos indígenas, empiezo a conocer un poquito más las leyes, los artículos, y me doy cuenta que en la Constitución establece claramente que como persona indígena, por ser hablante de una lengua indígena, tienes derecho a un intérprete, ¿no? Para que puedan escucharte en audiencia. Entonces conozco esta figura, empiezo a investigar, empiezo a conocer y en una oportunidad que tuve de un curso de verano, me meto a ese curso y hago una investigación específicamente sobre la figura del intérprete, sobre esta persona que es intérprete, ¿no? De los requisitos, de las exigencias, de tu preparación, de tu participación como intérprete en una audiencia. Ya hago esta investigación, me empieza a llamar la atención que como abogado también puedes participar o apoyar como intérprete. Y casi siempre los trabajos que hice en la escuela durante mi desarrollo académico siempre fue enfocado hacia los pueblos indígenas. Siempre fue este enfoque hacia mi gente, por así decirlo. Mis trabajos siempre eran todo relacionado con los pueblos indígenas. El artículo 2, las personas, penal, lo que es el delito sobre cuando se involucran personas indígenas, siempre fue este enfoque, siempre. A veces sentí ese rechazo, ¿no? También en la carrera. Sentí este rechazo de que mis compañeras no querían esos temas. Ellas no querían investigar eso, ellas querían otros temas, pero yo siempre defendí mi idea de trabajar sobre los pueblos indígenas, siempre sobre este derecho. De hecho, una vez hubo una pequeña separación de grupo, de equipo, porque mi compañera y yo, una compañera y yo, decidimos trabajar sobre un tema de los pueblos indígenas y mis otras compañeras decidieron sobre otro tema, pero éramos un equipo de 4, entonces nos separamos. Y yo expuse mi tema, yo fui a lo que tenía que hacer con mi tema y me quedé satisfactoriamente porque siempre he trabajado sobre este tema, sobre estos derechos. Bueno, y siempre mi trabajo fue enfocado hacia los pueblos indígenas, hacia estos derechos de los pueblos indígenas, hacia este derecho de ser escuchados a través de tu misma lengua, a través de tu derecho que como ciudadano tienes, que como ciudadano se te establece en la máxima ley que tenemos en México, la Constitución, y que en el artículo 2 te podías apoyar porque ahí lo establece, pero que como indígenas no conocemos este derecho porque, pues, si no podemos expresarnos en nuestra lengua, pues tenemos este apoyo del intérprete. Y ya se da la oportunidad de que ya había conocido a la licenciada y de repente me llama y me comenta esta situación de que se necesita un intérprete.
pues yo gustosamente le dije que si podía apoyar, pues adelante, ¿no? Yo con gusto lo haría. Llego a presentarme en la audiencia, doy mis generales y pues es la oportunidad que me dan de conocer, de aprender en el espacio, ahora ya con la práctica, de ver cómo se lleva estas audiencias de un intérprete, porque en la investigación pues es diferente a cuando ya estás ahí sentada y tienes que apoyar a tu hermano que en ese momento se encuentra pues en este conflicto. Y un conflicto difícil porque un conflicto de no poderse dar a entender porque pues pues no dominan el español, entonces sí necesitan de este apoyo de intérprete para que puedan entender la situación que está pasando en este momento, que están llevando a cabo y por el cual se le tiene ahí o por el cual se le ha requerido ahí, ¿no? Y pues esta experiencia para mí fue muy satisfactoria porque siento que mi preparación como académica, como abogada, como hermana indígena, como este momento de apoyar se me había dado, de estar en esa audiencia, de poder apoyar con la figura de intérprete y de darle un poquito de apoyo al hermano porque pues que se sintiera seguro de lo que estaba pasando, de que pudiera entender de lo que se le estaba requiriendo ahí. Y pues me presento solamente a lo que se me necesitó y me retiré. Me retiré de ahí, de la audiencia. Después tuve otra oportunidad de volver a asistir con otra situación. Ya, pues la experiencia de la primera vez ya la había asimilado, ya, ya sabía más o menos cómo desenvolverme, cómo apoyar, cómo ser intérprete, cómo apoyar en esta expresión de la lengua materna, de la lengua indígena. Y yo regresé a la casa muy feliz, muy realizada porque pues 5 años de estudio, 5 años de conocer conceptos, 5 años de siempre enfocar tu trabajo en derechos de los pueblos indígenas, en derechos de los hermanos indígenas. Entonces, pues yo me sentía muy feliz y sentí también una satisfacción de poder apoyar, de darle seguridad al hermano, de que se den cuenta que realmente no están solos, de que como indígenas sí hay formas de que se te pueda entender, que se te pueda apoyar. Y, y esa experiencia pues la tengo y me gustó y me gustaría seguir participando como intérprete, como abogada bilingüe, pero sobre esta lucha de derechos indígenas, de esta lucha de como indígena no tengas que esforzarte por hablar español para que se te pueda entender, que se te pueda escuchar, que se te pueda hacer justicia. Entonces, pues me siento feliz en esta etapa. Aquí quería terminar esta etapa para empezar otra, donde siento que va a ser difícil, pero también, pues para eso se prepara uno, para eso tiene tantas batallas internas, externas, sociales, para poder lograr tu objetivo, para poder lograr eso que quizá desde niño lo traes, pero que no
no lo reconoces hasta que con el paso de los años te das cuenta que pues este era tu espacio. Claro, encontraste tus temas, ¿no? Que ya lo Sí, traías, Marce, pero al final fue este proceso que tenías que vivir para llegar a lo que estás en este momento y que te sientas realizada, contenta y a tomar nuevamente aliento para lo que sigue. sí, esta etapa que viene siento que es más difícil, poder encontrar un trabajo, poder argumentar de manera adecuada en los juicios, porque poder interpretar las leyes para defender un derecho, para, para alzar esa voz de los que no se pueden dar a entender. Y Marce, tú con todo este transcurrir que has tenido, que no ha sido sencillo, que ha sido complicado, que ha sido contracorriente, ¿qué crees que está pendiente? O sea, ¿cuál es la agenda pendiente hacia los grupos originarios en México? Yo creo que están pendientes muchas cosas, muchas, pero específicamente en la equidad de derechos, en la equidad de derechos de los pueblos indígenas, en que, en que los pueblos indígenas se desenvuelvan en su espacio de idioma, en su espacio de su cosmovisión, pero que tengan ese mecanismo de ser escuchados, no de cambiar su identidad, no de integrarse para encajar en una sociedad, sino que la sociedad los integre y los integre a través de la equidad, a través de hacerles valer su derecho, a través de crear espacios donde haya más integración, que haya un poquito menos de discriminación, que, que, que no solo esté la ley ahí, que la ley realmente se aplique, que se aplique hacia los hermanos, hacia la justicia, porque sí es cierto que en nuestra ley nos ampara, que la ley nos protege, es cierto, pero que desgraciadamente en la actualidad se sigue viendo ese rechazo, se sigue sintiendo esa discriminación, a pesar de que la lucha ha sido de no discriminación, de visibilizar a los indígenas, a los pueblos originarios de todo el país, de todo el mundo, porque hay indígenas en todo el mundo, no solo en México, no solo en Europa, en todo el espacio de la tierra hay indígenas, pero, y que yo pienso que sí hay leyes que las regulan, pero que hay que hacerlas valer, que hay que interpretarlas, que hay que llevarlas a cabo, que, que se lleve este debido proceso de contar con un intérprete, de, de darle valor a la lengua indígena, de dejar de discriminar porque tú hablas español raro, porque tú confundes una vocal con otra, porque, porque tú no niegas tu raíz. Entonces, dejar de discriminar, abrir espacios, porque dejar de ver ese hermano indígena ajeno a México, dejarlo, no hacerlo notar como persona ajena, sino como parte de este México del cual muchos nos elogiamos por su nivel cultural que tiene, por su variación lingüística que tiene. Entonces, pienso que como mexicanos debemos de ser un poquito más sensibles, de darnos cuenta que no es culpa de un indígena el no tener tu misma visión, porque son mundos diferentes, porque aunque son mundos diferentes, finalmente somos un solo México, somos un solo espacio en este territorio
y que la educación de los pueblos indígenas sea un poquito más de calidad. Yo creo que lo que necesitamos los indígenas es educación, educación porque realmente los espacios educativos o los estados donde hay más indígenas, siento que hay menos escuelas. Hay menos escuelas porque ahorita quizá un poquito ya más, porque ya se ha trabajado un poquito más en el gobierno de dar oportunidades a los hermanos, a darnos oportunidades, a incluirnos, pero yo creo que como sociedad necesitamos poner de nuestra parte, como sociedad general, dar la oportunidad a los indígenas, respetar a los indígenas desde su vestimenta, su habla, su cosmovisión, porque lo que para ti puede ser blanco, él lo puede ver rojo y no quiere decir que esté mal. Simplemente es una idea diferente porque él creció en otra cosmovisión, pero no es su culpa. No es su culpa no hablar, pues, como uno quisiera en la sociedad, porque pues tu esencia no la vas a cambiar. Así tengas los grados que tengas, no vas a cambiar tu esencia como indígena. Y Y, no con la, esto, dime. y creo que como indígena nadie la quiere cambiar. Bueno, Nadie. Así hayas vivido experiencias muy tristes, muy discriminantes, yo creo que nadie la quiere cambiar porque te fortalece. quiero que me digas esto en náhuatl. Esto que le comenté, ok. Bueno, pues no toca Marcelina de la Cruz Cruz, ni Masewali, ni Saniloa Náhuatl, Namansi ni Tlamijiano Tlamachtilis en derecho, Tlahuel ni Kamati ni Umachtiji derecho, Pampa ni quita para un camilla cualantli tlen tu Masewalme que mansi Ashkana ki Cuamachilia, Juan Moneki Akaya Makin Palewi, Moneki Akaya Maki tencuapatlastoli o acaya maki pamachili tlenki machilia, tlenki neki istos, tlenki cuesoa, pan, como era machtige derecho, entonces pani área de derecho, pani que maunca se cuadrantli, maki piajía, ajía y tlempan manawis, ajía tlenki kimakas chikahualistli, ajía kiilis kenihiki xitlaua se tlamantlis o se cualantli uan ojia como nimasewali nineki nimechilis para axkana xipinahuaca, axkana xipinahuaca para insanilos en náhuatl, xiquinmachtica moconeua masenilo can náhuatl, xiquinmachtica moconeua para onca tlamachtilistli, onca miak tamantli tlen moneki kixmatise, pero nojia moneki mamomachtika, axkan mapinahuaca, axkan kitlauca inahuatlahtol, kisaniloca náhuatl, uaya inintatahua, ininanahua, inintekixpoyoua, uan kaniyase axkema ma pinahuaca, axkema maquipiaca ni cuesoli para xcana sanilua se tlatoli que se inglés, que se cual español, y ni juanti mamo ixayectlananaca uan maquitoca para masewalme para sanilua uan como para timasewalme hueliti nojia hueliti tequiuia se computadora, hueliti umachtia, hueliti tielice licenciados, huelis contadores, huelis tequitipan se cuali tequit, huan tichihuases len juan titicamati. Xcana pampatim asewalme, axcana hueliti tequiti, tuan tinojia cualiti tequiti, nojia cualiti tilahlamiki, nojia cuali totzonteco, huan tuan ti axquemamati kilcahuaca tlan tineki tumachtice, tlan tineki tichihuase se tequitl tlen techyolpactia axmati kilcahuaca uan nochipa mati tequitica chicauac hasta que
tichihuase o tichelos en patlamatli sentiniquitielice. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, solo que retomar esa parte de la travesía hasta llegar a este espacio, sí es, híjole, sí te mueve a pesar de que dices, "Oh, pues ya lo viviste, ya lo pasaste, ya lo difícil ya pasó, ¿no? Ya ahorita tienes otra visión, te sabes defender tu derecho como indígena, sabes cómo apoyar como indígena, sabes cómo te debes desenvolver, pero también yo creo que como indígenas esa es la parte que uno no puede evitar, Claro. evitar ser tú misma, pues fue todo. Muy bien, Marce, pues muchísimas gracias. Ha sido, te agradezco que me hayas compartido esto tan tuyo, ¿no? Tan Sí. personal. Te admiro por toda esa travesía que has emprendido. Eh, entiendo, entiendo que no ha sido fácil, pero también entiendo que no vas a parar, ¿no? Al final tienes muy claro qué quieres y yo creo que todo eso tenías que vivirlo para encontrar a esta Marce que encontramos hoy, ¿no? Sí, Para esta Marce que está bien plantada y que explica y que argumenta. O sea, tú mismo lo dijiste, no era pelear, era hacer otras interpretaciones, era hacer, buscar cómo poder, a través de las leyes, ¿no? Poder tener un mejor entendimiento y al final estás en una siguiente etapa que es la de la búsqueda laboral o que profesionalmente puedas escalar, ¿no? Puedas desdoblar. No creo que vaya a ser difícil. Creo que al final has pasado muchísimas cosas complicadas y esta, pues sí, es complicado, Marce, pero tampoco es algo del otro mundo. Creo que tienes ya muchas herramientas y argumentos que te permitirán caminar hacia adelante y hay algo que está pendiente. Si bien es cierto, tú lo comentabas, es la parte de que aún se sigue viviendo algo de discriminación, que es importante hacer énfasis en el tema de las escuelas bilingües, ¿no? Que tengan cierto nivel que les permita a los chicos de las distintas comunidades pues sentirse seguros y esta seguridad a ti te costó todos estos años, es el ver cómo podemos cerrar la brecha para que ellos pues antes de eso se sientan seguros de esta parte y creo que también son otros tiempos en donde se está retomando la puesta en valor de los pueblos originarios y yo creo que gente como tú es importante que se incida. Yo no soy de pueblo originario, soy mestiza, pero bueno, como en algún momento yo siempre he tratado de que me puedan ver, ¿no? Como una hermana, como tú lo dices, ¿no? Una hermana de que vamos por mismas causas y al final nos interesa el que con los conocimientos y los conocimientos que tienen ustedes podamos avanzar. Yo te agradezco, espero te hayas sentido cómodo, te hayas sentido a gusto y que hagas un flashback, que hagas ese retroceso en tu vida y que te sientas súper orgullosa de todo lo que has logrado, Marce. Sí, sí estoy orgullosa, sí me siento feliz, me siento realizada porque perdí ese miedo a la discriminación, porque es cierto, el miedo más grande que como indígenas tenemos yo creo que es la discriminación. Claro. Y a pesar de que se sigue luchando, a pesar de que se sigue buscando esta visión de un indígena, es difícil porque muchos hermanos ya ni siquiera quieren hablar español, de Claro, náhuatl, perdón, náhuatl, ya, claro. ya no quieren hablar. ¿Qué te